El Occidente es una forma de vida histórica, una actitud vital, una instalación en el mundo que tiene tres raíces principales: lo griego, lo romano, lo judeocristiano. Es decir, la razón teórica, el mando según derecho, la creencia en la innovación radical que llamamos creación y en la relación personal, la relación paterno-filial con la divinidad. Pero hay que preguntarse cuáles han sido los resultados, cuáles han sido las creaciones principales de esa actitud, de esa manera de sentirse instalado en la vida. Si comparamos el Occidente con cualquier otro mundo, con cualquier otra forma de mundo, pasada o presente, lo primero que salta a la vista es que se trata de un mundo técnico. Se puede pensar que esto es obvio, que es natural, que al fin y al cabo la manera técnica de vivir es inevitable, que viene por sí misma, más pronto o más tarde. Quizá no. Conviene no apresurarse. Recordemos simplemente que la América precolombina no conoció la rueda. Es decir, que el desarrollo técnico de la América anterior al descubrimiento estuvo afectada por una limitación que hoy nos parece casi incomprensible. Pensemos en otras formas de cultura que se han estancado en estadios técnicos sumamente elementales, comparables a los muy remotos de los países europeos. Es decir, que no siempre, no en todas las formas de la vida, se da la actitud técnica con igual fuerza y con igual fecundidad. Hay un ejemplo interesante, y es el de que ciertos descubrimientos orientales, por ejemplo, la pólvora, o el arte de imprimir, en realidad no se han convertido en técnicos hasta que han sido occidentales, hasta que han sido absorbidos y retomados por Occidente. Y cuando se toma el propio mundo occidental, ¿es que es seguro que ya para siempre va a ser técnico? Es dudoso. ¿Y si el hombre occidental se aburre de la técnica? ¿Es una especulación vana? Bueno, ahí están los hippies, que representan una actitud humana caracterizada por una especie de fastidio, de enojo, de aburrimiento de la técnica. Poco importa el que el propio mundo en que viven sea imposible sin la técnica. Muchas veces el hombre toma actitudes que son en el fondo contradictorias. Muchas veces el hombre hace lo que no se puede hacer, lo que a la larga no se puede hacer, pero a veces toma una dirección que invierte la marcha de la historia, que invierte el camino de la historia y entra por un camino que no había pensado seguir y que tal vez es simplemente un callejón sin salida. Pensemos, por ejemplo, en que el consumo de energía en el mundo occidental es algo de un orden de magnitud absolutamente incomparable con nada conocido fuera de Occidente o en otras épocas. Y el consumo de energía quiere decir acciones vitales. Es decir, el hombre consume energía cuando ejecuta acciones diferentes en su vida, y la energía consumida por el mundo occidental en un solo año de nuestro tiempo es superior al consumo total de energía durante toda la historia universal antes de 1800. Hay, por ejemplo, un hecho fundamental que es las máquinas. El Occidente es un mundo de máquinas. La máquina es la proyección de la mano. La mano se extiende indefinidamente mediante las máquinas y ejecuta una operación que podemos llamar la humanización del mundo. Algunos, los miopes, entienden esto al revés. Dicen que las máquinas deshumanizan al hombre. Yo no lo veo así. Yo no puedo creer, por ejemplo, que una excavadora que mecánicamente extrae toneladas y toneladas de tierra sea una deshumanización comparada con el hombre que con una pala, en innumerables horas de sudor y de esfuerzo, extrae una mínima parte de esa tierra. Y por otra parte, no olvidemos que la pala es también una máquina. Es una máquina muy elemental, pero máquina al fin y al cabo, que procede del mismo principio. Hay, por ejemplo, otro hecho extraordinario, y es el transporte. Gracias a las técnicas occidentales de transporte, el hombre se ha liberado por primera vez de la servidumbre espacial. Ya no es un siervo de la gleba.
Y si no se trata del transporte físico, del transporte corpóreo, si se trata de la comunicación que en este momento estamos utilizando, ustedes y yo, entonces prácticamente se llega a la ubicuidad, por lo menos a la ubicuidad planetaria. Estamos actuando en todas partes de la Tierra. Nos está siendo presente lo que ocurre en cualquier punto del globo. Es decir, se ha superado la limitación milenaria de toda la historia universal, la limitación a un punto del espacio y a un momento del tiempo. El supuesto de todo ello es, claro está, la ciencia. Técnica ha habido siempre, en todas las culturas. La técnica occidental es una técnica científica. Y solamente la técnica científica es una técnica en principio ilimitada. Una técnica que no tiene un fin, un límite dado ya de antemano y conocido. Pero claro está que la ciencia occidental, la ciencia matemática, la ciencia física, química, la ciencia que fue interpretada ya por Descartes en el siglo XVII como el instrumento más eficaz de la felicidad humana, esta ciencia no es posible más que con filosofía. Esta ciencia nace de la filosofía, ha sido creada por una actitud filosófica que data de Grecia, que se expande por Europa, que después se desarrolla últimamente también en América, y esta filosofía occidental no es posible a su vez, y ya lo veremos más adelante, más que en libertad. Es decir, que la libertad es condición de esa filosofía y por tanto de esa ciencia y por tanto de esa técnica y por consiguiente de esa serie de liberaciones del hombre de que hemos hablado. Es decir, que se parte de la libertad para llegar a las libertades. Hay además un conocimiento científico del cuerpo humano. Esa ciencia no es puramente una ciencia especulativa, ni es una ciencia que se ocupe de los astros o de las piedras, es una ciencia que se ocupa del cuerpo del hombre y en cierta medida de la mente del hombre. Es lo que ha hecho posible una medicina científica y no mágica. La medicina occidental ha contribuido al perfeccionamiento del cuerpo humano en un grado que no se hubiera podido ni sospechar. No solamente se ha prolongado la vida, no solamente se ha prolongado la juventud, se ha disminuido en un modo increíble la mortalidad infantil y por consiguiente la vida media del hombre. Se ha conseguido que el funcionamiento del cuerpo humano alcance una perfección y una capacidad de reparación de sí mismo que nunca había sido posible con otras técnicas. Se consigue reparar los sentidos afectuosos, la vista, el oído. Se suplen las deficiencias de los miembros. Ya se está empezando a reemplazar los órganos vitales, las vísceras. No digamos los accesorios de la vida, pero que la hacen fácil o la hacen cómoda o la hacen estética, como la cirugía de la piel, como la reparación de los dientes. Es decir, la realidad humana, la realidad natural humana está siempre en expansión y está siendo ayudada y desarrollada por la técnica científica occidental en proporciones, repito, que hubieran parecido absolutamente increíbles, absolutamente inverosímiles a los hombres de cualquier otra cultura pasada o de cualquier otra cultura presente que no sea la occidental. Al lado de estos inventos, al lado de estas creaciones que se refieren, si se quiere, a las acciones físicas del hombre o a su realidad material, no olvidemos otra larga lista, otro interminable catálogo de invenciones occidentales. Piensen, por ejemplo, en la democracia como forma política, en la participación de la totalidad de los hombres en su destino histórico, en su destino civil y político, en las creaciones de la cultura, en la invención de la tragedia, de la comedia, de la filosofía con la cual hemos tropezado ya, que ha hecho posible prácticamente todo el resto de las creaciones. Es el Occidente el que ha utilizado, el que ha descubierto lo que es la duda, lo que es la crítica, lo que es la prueba, lo que es el ensayo, lo que es la rectificación, palabras todas de largo abolengo occidental. El Occidente ha aprendido, y a veces lo ha aprendido dolorosamente, a no embarcarse del todo, a volver a empezar, a no fosilizarse.
a no petrificarse en una forma dada ya de una vez para todas. Cuando se estudian las culturas no occidentales, las culturas pretéritas o las culturas próximas, pero no occidentales, naturalmente no es que no tengan historia, tienen historia, porque el hombre es histórico, el hombre es intrínsecamente histórico. Pero se les puede reducir a tipos relativamente estables, a tipos identificables y a última hora estáticos, o con una fuerte componente de estatismo. El Occidente, en cambio, no se reduce a ninguna forma dada, no se identifica con ninguna de las suyas. Quiero decir, va siempre más allá de cada una y más allá de todas. El Occidente consiste en su historia no acabada, en una historia que no imagina nunca como acabada. Es decir, que cuando el Occidente se siente a sí mismo como histórico, se siente como promesa, se siente como algo que está en perpetua variación y cambio, en perpetua creación, en perpetuo alumbramiento de formas nuevas. Hay una tentación claramente antioccidental, de ciertas ideologías que a veces nacen en el ámbito geográfico del Occidente y son aquellas que admiten la existencia posible de un estado definitivo. Son aquellas que creen posible congelar la historia, suspenderla. Piensen en el positivismo, por ejemplo, del siglo XIX, en cierto modo en el marxismo, en cualquier tipo de ideologías que admitan la posibilidad de que la humanidad se instale en una forma en la cual quede ya para siempre sin variación capital, sin variación sustancial. En rigor, hoy el mundo entero vive de las invenciones de Occidente. Y al decir que vive de ellas, no empleo una metáfora vaga. La existencia física de los hombres del mundo actual, de los 3.500 millones de hombres que alientan en la superficie del planeta, es posible físicamente porque en el mundo se utilizan las técnicas de Occidente, las técnicas de producción, las técnicas agrícolas, las técnicas de la minería, de la industria, de la ciencia de Occidente. Son las que permiten que el hombre en número altísimo, en número crecidísimo, llegue a nacer, se alimente, se abrigue, pueda realizar sus proyectos, pueda tener una longitud de vida que no podía esperarse en otro tiempo. Algunos pueblos no occidentales aceptan los principios de Occidente. Hay otros pueblos que solo quieren sus resultados, como si alguien quisiera agua, pero no quisiera la fuente. En realidad el Occidente es capaz incluso de criticarse a sí mismo, de oponerse a sí mismo, de negarse a sí mismo. En nuestro tiempo el Occidente ha conseguido eso que se llama, con una expresión no muy clara, no muy controlable, la sociedad de consumo. No se sabe muy bien lo que quiere decir. Es quizá la sociedad en la cual el hombre puede ejecutar un número de posibilidades con las cuales no podían soñar más que algunos cuantos privilegiados en épocas anteriores. Pues bien, después de crear esta sociedad de consumo, el Occidente se permite volverse contra ella, al mismo tiempo, claro está, que la usa, aburrirse de ella, renegar de ella, o bien, de un modo más positivo y más interesante, espiritualizarla, o buscar algo más hondo, algo más interesante que ella, es decir, usar esa sociedad para algo más allá. En rigor, yo diría todavía otra cosa. Asistimos a un momento en que el Occidente, en alguna medida, además de sus tensiones internas, se encuentra en tensión con otros mundos. Hay muchos mundos, que son varios, que son diferentes, que tienen cierto resentimiento respecto del Occidente, que tienen a veces algunos viejos agravios que vengar, que tienen tal vez deseo de superarlo, o que tienen a veces simplemente una ciega hostilidad. Hay diferentes maneras de oposición al Occidente y su conjunto consiste
en el sistema de tensiones que caracterizan la época que vivimos. Pues bien, yo diría esto: cuando los pueblos no occidentales atacan a Occidente, cuando se enfrentan con él, cuando intentan superarlo o vencerlo o minarlo en sus sustratos fundamentales, en sus cimientos, le piden prestadas sus armas materiales, sus armas físicas, sus armas militares, sus armas, por supuesto, económicas y, más que nada, ideológicas. Es con las armas de Occidente con las que Occidente es atacado. Con las suyas propias, los pueblos no occidentales no podrían ni siquiera amenazarlo.